Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me siguen ofreciendo ayuda de todo tipo, yo sé dibujar, yo conozco gente que actúa, gracias. Les voy a pedir ayuda a todos, desde luego. Vamos a tener que filmar la película de filosofía de película, no más, que otro remedio. Eh, Pensándolo un poco, este es el paso siguiente lógico de lo que hemos estado haciendo los últimos 6 años. Esto es un canal, dos canales donde nos juntamos un montón de gente que tenemos ideas parecidas y que nos gusta el cine. Bueno, vamos a filmar una película. Eh, Gracias a todos, les voy a pedir ayuda a todos, eso pónganle la firma. Estaba pensando, la película va a ser una adaptación del cuento Si hubiera cinco hombres justos. Ya estoy trabajando en el guión, ya hace meses que estoy trabajando en el guión. Voy a terminarlo a grandes rasgos para este fin de año. Desde luego después le voy a seguir puliendo detalles, pero tiene que estar terminado en líneas generales, tiene que estar terminado para este fin de año, mitad de enero como mucho. Y, y ahí, bueno, pasamos allá algo más a organizar gente y vamos a filmar, porque quiero filmar en Buenos Aires en otoño, porque quiero hojas secas en las calles, quiero los árboles a medio deshojar. Los árboles a medio deshojar, sobre todo, se van a ver muy bien en blanco y negro, va a ser blanco y negro. Casi. Va a haber una cosa medio a los Spielberg, una cosa medio rara, a menos que esto cambie en alguna reescritura del guión, pero básicamente va a ser blanco y negro. Y quiero filmar en otoño en Buenos Aires. Estaba viendo que va a haber en 2024, va a haber un mega super fin de semana largo, a fin de marzo, principios de abril, porque se empalman la Semana Santa, que es a fines de marzo, empalma con el Día del Veterano de Guerra, que es el 2 de abril. Y el 1 de abril técnicamente no es feriado, pero no va a ir a laburar nadie el 1 de abril. Así que son 6 días es un mega fin de semana largo, son 6 días corridos que no son días laborables. Vamos a filmar en esos 6 días, porque está el clima que quiero, y tenemos 6 días para la etapa de producción, para la etapa de filmación, que es más que suficiente teniendo en cuenta que no va a haber grandes incentivos económicos o incluso no va a haberlos. A alguna gente simplemente le voy a pedir favores. Los incentivos económicos van a ser modestos si es que hay alguno. Esto no es Hollywood. Así que la idea es esa. Em, Termino el guión para este fin de año, organizamos todo en esos 3 meses siguientes y filmamos del 28 de marzo al 2 de abril filmamos. Y después viene la postproducción ya sin apuro, que ahí es donde se van a hacer las secuencias de animación a color, que esto va a ser ya sin apuro. Pero bueno, esto es lo que tiene que tener fecha es la filmación. La filmación va a ser 28 de marzo, 2 de abril. Y le voy a pedir ayuda a todos. Ah, y otra cosa, en breve voy a tener que monetizar los canales, que nunca quise hacerlo esto, porque la verdad que monetizar un canal de video blogging me pareció un poco absurdo, pero todo lo que sea filmar cuesta dinero y voy a necesitar recuperarlo de algún modo. Entre otras cosas, voy a tener que monetizar los canales. Sé que dije que nunca iba a hacerlo, pero bueno, la situación cambió y el canal prácticamente va a ser bastante distinto a partir de 2024. Me corrigen que Kubrick no fue el primero que usó una Steadicam para filmar una película. La Steadicam se lanzó al mercado en el 75 y se empezó a usar en películas de Hollywood desde el 76. Lo que pasó con El Resplandor es que Kubrick quería usar una Steadicam, que no la había usado nunca, para hacer una toma que no se podía hacer. Kubrick no sabía esto, pero como era Kubrick, modificaron la cámara, la mejoraron los fabricantes para que se pudiera hacer la toma que quería Kubrick. Eso fue lo que pasó con El Resplandor. Gracias por esta corrección, historia interesante, no la conocía. Eh,
Me señalan un par de diferencias entre el juego ficticio del Quidditch de la saga de Harry Potter y el deporte real del Tlachtli, muy popular. Era en la Mesoamérica precolombina, era como el fútbol hoy. Era más todavía, quizás. Era un juego increíblemente popular. Y me señalan que por un lado, cuando se captura la Quidditch no, la pelota dorada, no me acuerdo cómo se llama en el juego ficticio de Harry Potter, se termina el juego. Por lo tanto, el equipo que está perdiendo, si sabe que pierde al capturar la pelota, no la captura. Pasó esto rara en una rara ocasión pasó. Y cuando la capturan, el juego se termina. O sea, sí, es bastante superfluo el resto del juego. Y otra diferencia que me señalan, aunque ese no fuera el caso, es que en el Tlastli no hay un jugador específico que esté tratando de pasar la pelota por el aro. Em, ¿Cuál era el problema de pasar la pelota con el aro? Además de que el aro era chico, em, en el Tlastli no se podía agarrar, no se puede, todavía se juega, pero bueno, ya no, es una vaga sombra de lo que fue alguna vez. No se puede agarrar la pelota y no se puede patear con los pies. Hay que pegarle, creo que se podía pegar con los muslos, con la cadera, se la podía parar de pecho o pegar con los hombros. No se podía, o sea, era el fútbol al revés. No se podía cabecear, no se podía patear y, y no se la podía agarrar con la mano, sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Embocarle al aro era muy difícil. Por eso era algo que pasaba cada tanto nomás. Alguien me dice que si alguien intenta definir el juego pasando la pelota por el aro, se arriesga a que le llenen la canasta de goles, porque está perdiéndose de hacer puntos. Probablemente esto fuera algo cuando algún equipo se le estaba viniendo la noche y estaban perdiendo por goleada. Bueno, vamos a tratar de pasarla por el aro. Debía ser, supongo que esa debía ser la estrategia más razonable. No hay, en el cambio, en el juego de Harry Potter hay un jugador específico que está tratando de atrapar la pelotita dorada, con lo cual son como dos deportes al mismo tiempo que no tienen vínculo entre sí. O sea, hay de los equipos de 7 jugadores, hay 6 jugando a un deporte y después hay un mano a mano, uno contra uno jugando a otro juego. Sí, la verdad que esto no tiene mucho sentido. Esta es una diferencia importante con el Clash. Que por cierto, hoy en día, sobre bueno, ni hablemos de lo peligroso que es el juego. El juego de Harry Potter es básicamente polo montado sobre drones sin casco. Bueno, ni hablemos de lo. Pero el Tlashley era peligroso por la pelota se jugaba con una pelota maciza de hule, que esto lo siguen haciendo algunos tradicionalistas, porque el colonialismo europeo devuelvan el oro. Pero dentro de la que ya minoría que lo juega, la mayoría lo juega hoy con una pelota de vóley, con una pelota de vóley inflable. A ver, que te pegaban con ese, es un bodoque de hule de 2 kilos, te pegaban en la cabeza, podías no contar el cuento. Hoy la juegan más que nada, dentro de la minoría que juega ese juego, la juegan con una pelota de vóley, con una pelota de vóley inflable. Me preguntan qué pienso de los ataques de Nietzsche y Popper a Platón. Yo creo que fueron bastante distintos entre sí o incluso opuestos. Nietzsche decía que Platón fue el inventor de lo que él llamaba la fábula del otro mundo. La idea de que este mundo, el mundo real, es una sombra imperfecta de un mundo ideal que es el que realmente importa. A esto se refiere Nietzsche al decir que el cristianismo es platonismo para el vulgo. Nietzsche veía el origen de esa idea, de la idea de otro mundo en Platón. Popper, en cambio, criticaba la indulgencia con que se trataba a Platón como teórico del totalitarismo del Estado que fue. Como que sí, bueno, tenía ideas parecidas a las de los tipos que gobernaban en Rusia, en Alemania, pero era Platón, era el divino Platón, no podemos
verlo con malos ojos. A ver, por un lado, yo en esto estoy bastante de acuerdo con Popper. Por un lado, es ridículo no tener en cuenta que, por ejemplo, Aristóteles, Platón vivieron en un mundo completamente distinto, en una sociedad muy distinta a la nuestra, con ideas muy distintas, costumbres muy distintas, y es ridículo interpretar a autores clásicos como si estuvieran vivos, como si fueran autores contemporáneos, como si compartieran una serie de, mm, de creencias culturales que tienen prácticamente todos los autores contemporáneos, o como si hubieran leído autores que fueron de hecho posteriores a ellos, los estuvieran dando por sentado. Esto es ridículo, esto es un error frecuente, pero también es ridículo creer que esos tipos vivieron en un mundo de fantasía, que no vivieron en el mundo real, y que sus ideas no deben ser juzgadas con los mismos cánones que juzgamos a un defensor de las ideas de Marx y de las ideas de Hitler. A ver, yo en esto estoy bastante de acuerdo con Popper. Platón fue un teórico del totalitarismo estatal y no veo que merezca, por haber sido griego, merezca mucha indulgencia por eso. O sea, son dos críticas bastante distintas. Me preguntan qué pienso de las costumbres de la tribu de los Etoro, como la estafa que se promocionaba hace un par de años en las publicidades de YouTube. Eh, parecen, parecen creer estos tipos que el acto sexual degrada la energía vital del hombre que lo practica y por eso tiene que revitalizarse mediante la inseminación oral de un guerrero más viejo, el guerrero más joven. Yo me imagino el origen de esta creencia, que alguno dijo, yo la suelto y si cuela, cuela, y se la creyeron. Eh, una cosa que estuve buscando en estos días información porque no tenía la menor idea de este asunto. Una cosa que no menciona nadie, pero que es necesaria, es que una sociedad que está basada en falsa biología necesariamente necesita institucionalizar la mentira. Necesita una mentira institucionalizada, porque si no, un turista que le va a explicar a esos pelotudos lo de la flor y los pajaritos, te crea un caos social, te destruye esa cultura. Por eso necesitan que para algo ser considerado verdad, tenga que provenir, no puede ser un turista que pasó por ahí el que lo dice, tiene que venir de la autoridad de los tipos que son sospechosamente los mayores beneficiados de esa creencia, así los guerreros viejos de la tribu. Ah, esto pasa con toda falsa biología institucionalizada. Por suerte, esto es algo propio de una tribu primitiva, no puede pasar en una sociedad científica avanzada como la nuestra, ¿no? Imagínense vivir en una sociedad donde la realidad no importara, para que algo sea considerado verdad, tenga que estar publicado por una revista, tenga que haber sido publicado en una revista controlada por la misma gente que se hace mamar, que se hace hacer una felación para que puedas publicar en esa revista, si no, no se considera, si no, no se considera verdad. Eh, o que para salir de tu casa tengas que portar un permiso, un documento que certifique, un certificado de que le chupaste la pija a un empleado de Pfizer, ¿no? Totalmente inimaginable, eso es propio de sociedades primitivas como los Etoro, acá no puede pasar. Eh, Me preguntan si dejé de usar el término derecha para definirme a mí. En efecto, ese término no me define. Y no adopto el término de izquierda. En efecto, se me define todavía menos. ¿Qué soy? Mira, yo sé lo que soy. Entonces, cualquier etiqueta
cualquier etiqueta que use es simplemente una abreviatura, es algo para abreviar, para ser breves, para ser lacónicos, uso un ismo. Si no hay ningún ismo que me represente, no uso ninguno. Como yo sé quién soy, no necesito una etiqueta para fingir que tengo una identidad, para que la etiqueta me diga lo que soy. Yo veo un montón de gente haciendo memes sobre bombardeos a hospitales, diciendo, ¡fa, qué divertido! Un Estado totalitario está asesinando docenas de miles de civiles. Yo sé que no soy parte de esos tipos, porque yo sé quién soy. Yo sé que no soy parte de esos tipos. Yo desprecio a esa gente, yo no soy parte de ellos. Me dice, quienes se vendieron es porque ya estaban en venta desde antes. Coincido por completo. El que se vendió es porque ya estaba en venta. Varios hechos en estos últimos días, en estas últimas semanas, han hecho que mucha gente se le cayera la careta de virtud que llevaba puesta. Creo que uno de los que más me sorprendió fue Jordan Peterson. Lo tenía en más alta estima a ese hombre. Que por cierto, añado yo una cosa, el que se vende es porque estaba en venta y el que es un hipócrita respecto de un asunto es un hipócrita respecto de todo. El que es un hipócrita respecto de que dice creer en ciertos valores morales, en la dignidad humana, ser pro vida, defender las libertades individuales, el que es un hipócrita en política, en eso, es un hipócrita también en todo. Alguien que dice que quiere el infierno. A ver, yo soy ateo. Yo no creo en Dios. Yo nunca creí en Dios. No soy un ex creyente. Yo jamás en mi vida creí en la existencia de Dios. Yo no usaría esa expresión a la ligera. Yo jamás diría que quiero el infierno. Jamás. Porque yo no creo en la existencia material del infierno, en la existencia concreta, real, pero comprendo el peso cultural que tiene esa expresión. Comprendo lo que hay detrás. Entonces yo jamás diría que quiero el infierno. Alguien que dice que quiere el infierno, por más que te diga lo importante que es la religión en su vida, cómo lamenta la pérdida de valores religiosos y desea, es un hipócrita también en eso. Es un completo hipócrita también en eso. Porque si creyera realmente en lo que dice que cree, jamás diría una cosa como que desea el infierno. Jamás. Repito, no la diría yo. Yo jamás diría algo así. Pero coincido, el que se vendió es porque ya estaba en venta. Simplemente era un cartel de disponible, anuncia acá. Pero estaba en venta. Me preguntan, dos preguntas de la misma persona en realidad sobre la dictadura en Argentina del 76 al 83. ¿Qué pienso de la afirmación de que ese régimen cometió un genocidio? ¿Y qué pienso de que existía en el país una guerra civil? Voy a responder por separado estas preguntas. El concepto de genocidio no me gusta, porque es un término ideológico, propagandístico, y como todo término ideológico, propagandístico, puede significar cualquier cosa y por lo tanto no significa nada. La dictadura de Videla y de sus continuadores mataron a un montón de gente, hicieron cosas aberrantes. Creo que fue mucho peor. Lo cualitativo fue mucho peor que lo cuantitativo. Hicieron cosas terribles. Por ahí no mataron tanta gente como otros regímenes. O sea, comparado con Pol Pot, fueron unos nenes de teta, pero hicieron cosas espantosas. Cualitativamente estuvieron a la par. Pero no me gusta el término genocidio. No me gusta el término genocidio porque significa cualquier cosa que el Partido Comunista Chino y sus minions en la ONU quieran que signifique. Respecto a que había una guerra civil, la situación en Argentina
entre la insurrección de los sindicatos de izquierda en Córdoba en 1969 hasta la insurrección militar de diciembre de 1990. Esos 21 años más o menos caben en toda definición de lo que es una guerra. Maquiavelo: la guerra es la violencia ejercida para mantener la integridad del Estado. Check. Von Clausewitz: la guerra es la imposición por medio de la violencia de una voluntad política. Check. Hobbes, o implícito en Hobbes: la guerra son dos grupos de hombres que no reconocen una ley en común. Check. Criterio adoptado por la ONU: dos grupos de hombres armados que se disputan el control de un territorio. Check. Y a veces se añade a esta definición en el cual mueren al menos 300 hombres. Check. O sea, la situación en Argentina entre 1969 y 1990 participa de todas las definiciones conocidas y empleadas de lo que es una guerra. Lo que pasa es que aceptar que había en Argentina una guerra civil les tira abajo el discurso de propaganda de los jóvenes idealistas que soñaban con un mundo mejor, de que ellos fueron pobres víctimas inocentes de un régimen genocida, bla, bla, bla. Les tira abajo ese discurso de propaganda. Uno de los generales condenados en estas parodias grotescas de juicio que se hicieron en el 85, los que aparecen en la película de propaganda Argentina 1985, en una de esas cortes, uno de los generales condenados por una de esas cortes canguro, decía que yo maté gente, sí, pero yo maté gente que tenía puesto un uniforme y un rango militar en el hombro. O sea, yo no soy un asesino serial. Yo maté gente que tenía un uniforme, un rango militar en el hombro y un fusil en la mano. ¿Para qué está el ejército? A ver, si te metes en el ejército que en algún momento te van a mandar a matar gente, está entre las reglas del juego. Por eso niegan que hubo una guerra civil. Pero repito, si vemos lo que fue la situación y vemos las definiciones más razonables, más usadas, más aceptadas de lo que es una guerra, entran todas. La situación en Argentina entre 1969 y 1990 es abarcada por todas las definiciones de lo que es una guerra. Me dicen sobre las películas, ¿qué películas creo que no están dirigidas por el que figura como director en los créditos? Una que no tengo la menor duda es El último duelo, la remake feminista de Rashomon, que supuestamente es de Ridley Scott. Esa película no es que no la dirigió la misma persona que dirigió Los duelistas. Quien haya dirigido esa película no vio Los duelistas. O sea, no es que no es la misma persona la que dirigió las dos películas. No vio Los duelistas, quien haya sido el que dirigió esa cosa. Y después tengo varias sospechas de la supuesta última de Scorsese, de Walk Side Story de Spielberg. Tengo mis sospechas, pero una de las que no tengo la menor duda es El último duelo. Eso no es de Ridley Scott, sin dudas. Por cierto, me causa gracia el doble discurso con que te quieren obligar a ver los asesinos de la luna floreada, algo así vendría a ser. No sé cómo lo tradujeron al castellano. El título de esa película, la supuesta última película de Scorsese, que por un lado es la típica de película de propaganda antiblancos, de todos los hombres blancos son malos y el mundo era terrible y nada valía nada y por suerte ahora vivimos en un mundo mejor y maravilloso. Y al mismo tiempo te dicen, bueno, tenés que ver esta película porque la dirigió Scorsese. ¿Te acordás de Scorsese de la época en que Hollywood filmábamos películas de verdad y no mierda como esta? Sí, me acuerdo. Precisamente por eso no le estoy prestando la menor atención a los estrenos.
Estoy viendo películas de 1990 para atrás. Precisamente por eso, porque me acuerdo de las cosas que filmaban gente como Scorsese. Eh, Por cierto, sobre el término racismo, que algunas personas parecen creer que este término es políticamente neutral, que no tiene una carga ideológica, ignorando que es un término que inventó Lenin, que el término racismo lo inventó Lenin. Pero incluso dejando de lado el origen de ese término, las mismas personas que son los descendientes del inventor, los dueños del copyright, que son los que deciden lo que significa este término de propaganda, te dicen que racismo implica blanco. No podés ser racista sin ser blanco. Y te dicen también que blanco implica racista. No podés ser blanco sin ser racista. Ahora bien, cualquier manual de lógica dice que si dos términos se implican mutuamente, si A implica B y B implica A, entonces A y B son sinónimos. O sea, racista no quiere decir otra cosa que blanco. O sea, no es que, bueno, hay blancos que son racistas. No, racista quiere decir blanco. No quiere decir ninguna otra cosa. Es un término de propaganda racial y no es ninguna otra cosa. Me preguntan, hablando de Roma, me dicen, yo rechazo la teoría racial, sí. Me preguntan, por lo tanto, ¿estoy a favor de los casamientos interraciales? Ah, estoy a favor de lo que se llaman casamientos antirraciales. El término, al rechazar la teoría racial, el término casamiento interracial no tiene ningún sentido. Son casamientos. Sí, yo estoy a favor de que cualquiera se case con quien le salga de sus divinos cojones. Cualquiera se case con quien quiera, no tengo problema, no me opongo. Hablo de casamientos de verdad, de no me vengan, pero vos te oponés al casamiento, a que yo me case con mi PlayStation. Hablo de casamiento de verdad. Un hombre con una mujer para tener hijos. Que se case quien quiera con quien quiera. Por cierto, como le dijeron en la caja de comentarios, esto no es una opinión personal mía demasiado individual. En esta parte del mundo, por suerte y por ahora, esto se considera de sentido común. No, las ideas raciales no tienen cabida en esta parte del planeta por ahora, por suerte. Existir, existe, pero no tienen relevancia. Me han dicho amigos míos que son descendientes de aborígenes y que no son pelotudos que andan disfrazados con una, con una alfombra de, poniéndose una alfombra como poncho y hablando como indios de película de cowboy, de mala traducción de película de cowboy, españoles venir robarnos el oro, no de esos pelotudos, pero gente que son biológicamente son descendientes de aborígenes, me han contado que fueron a entrevistas de trabajo donde la opción racional era contratarlos a ellos y le dijeron, bueno, sí, dejanos el currículum ahí, dejánoslo cerca del tacho de basura. Les creo. Precisamente porque no son unos pelotudos no son unos pelotudos del aboriginismo. Les creo. O sea, eso existe, pero no es algo que esté bien visto y no es algo que esté blanqueado, valga la ironía. Por ejemplo, en una elección en Estados Unidos te publican la intención de voto discriminada por raza. Acá jamás harían eso. Esas encuestas la deben hacer y se la deben a dar al partido político que la encargó y que la pagó, se la deben dar los resultados por abajo de la mesa. Pero un diario, ¿a quién va a votar la gente de cada raza? Jamás te publicaría algo así en esta parte acá. Por suerte y por ahora, no creo que dure mucho. Las políticas de segregación racial se institucionalizaron en 1985. El mismo gobierno que hizo las farsas de juicio a las juntas militares creó la institución de la comunidad aborigen, pero no es algo tampoco que tenga mucha relevancia. Yo creo que eso es una
Eso es una monstruosidad jurídica que tiene que ser eliminada, pero no es algo que tenga mucha importancia. Creo que es el 0,1% de la población la que vive en esos guetos con una ley completamente distinta a la del resto del territorio. Es un 0,1% más del que debería vivir en esos lugares, pero no es algo que tenga mucha relevancia. Repito, existen de hecho, y repito, Argentina tiene políticas de segregación racial explícitas. No es algo que tenga... A ver, acá alguien dice que va a prohibir los casamientos interraciales, tiene que renunciar por demencia el otro día. Esperemos que esto siga siendo así, no sé. Varias personas no captaron la diferencia entre una no-go zone y un territorio controlado por bandoleros. Me dicen que en algunos barrios del Gran Buenos Aires hay lugares donde la policía no puede entrar. Sí, esto pasa en otras partes, pasa en Brasil sobre todo, pero la gente que vive en esos barrios no tiene otra cultura, no tiene otra religión, no es distinto, no son descendientes de inmigrantes, no tiene nada distinto con el resto de la población del país. Simplemente es un barrio pobre donde el Estado está ausente, el Estado no tiene interés en controlar esos barrios y quedaron bajo el control efectivo de los bandoleros, de pandillas armadas, de la mafia, control de bandoleros. Los bandoleros adoptan el rol del Estado, porque el Estado no está interesado el Estado no está interesado realmente en controlar ese territorio, esa parte de su territorio. La no-go zone, en cambio, es un grupo de pobladores que se sienten extraños, que se sienten hostiles al país y por eso se agrupan en una pequeña región. En esa región forman milicias armadas y esas milicias armadas no permiten que entre la policía, que entre el ejército, que entre nadie del exterior. Es un poco el fenómeno inverso. Los bandoleros en los barrios marginales de Argentina, Brasil y de otras partes tienen el poder, pero no tienen autoridad. En la no-go zone hay milicias armadas que tienen autoridad, que dictan leyes y esas leyes tienen el peso de ser consideradas autoridades por la gente que vive ahí. Es como un paisito chiquito. Es un paisito chiquito metido en el medio de una metrópoli europea. Eso por suerte y por ahora no lo tenemos acá. Lo que hay, sí, y creo que lo había comentado, hay territorios controlados por bandoleros, sí. Y esto, por cierto, es por la falta de interés del Estado. En Brasil, en Río de Janeiro, había un barrio que estaba controlado por unos bandoleros llamados el Comando Bermejo, que eran un grupo de bandoleros que, como suele ocurrir con los bandoleros en Sudamérica, pretendían ser revolucionarios que estaban luchando contra el imperialismo. Pretendían ser idealistas, eran un grupo de bandoleros comunes y corrientes. Y cada gobierno que decía, no, vamos a combatir la violencia de las pandillas, cada candidato que decía eso en campaña. Sí, está bien. Hasta que no sé qué pasó en Brasil, venía de visita el Papa o iban a hacer un campeonato, unos Juegos Panamericanos, no sé por qué, pero tenían que tener el control de Río de Janeiro. Entonces le declararon la guerra al Comando Bermejo y los hicieron puré en 3 días. Duró 3 días la guerra. Y creo que Brasil, entre policía y militares, tuvieron 4 bajas los brasileños. Claramente ahí lo que no había existido durante décadas era la voluntad política de eliminar a esos tipos. Cuando le declararon la guerra, los hicieron puré en 3 días. O sea, claramente esos tipos se habían establecido en un lugar donde el Estado de por sí no estaba interesado en controlarlo. Eso pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en México. Son territorios controlados por bandoleros. No es lo mismo
que incluso aunque pretendan ser grandes revolucionarios luchando por el proletariado, son bandoleros. La no-go-zone se caracteriza porque la población es extraña. Es un pequeño país extranjero metido en el medio de París, en el medio de Londres. Eso todavía no llegó acá. Eso no llegó acá. Y esperemos que no llegue nunca. Esperemos que no llegue nunca. Me preguntan qué pienso, hablé de la divulgación científica, qué pienso de la mala divulgación histórica que se ha vuelto muy popular en YouTube. Es verdad, tiene razón, hoy en día la mala divulgación histórica parece haber superado la mala divulgación científica en popularidad. Alguien mencionaba que existe algo que llamó ciencia pop, o sea, que no es lo mismo que divulgación científica, es la divulgación científica busca bajar a tierra algo muy complejo. O sea, te voy a explicar la teoría de la relatividad. Por ejemplo, ABC de la relatividad de Bertrand Russell está escrito por uno de los matemáticos más importantes del siglo XX y te dice, ok, te voy a explicar la teoría de la relatividad, pero bajando la tierra, no con páginas llenas de ecuaciones. Te la explico con trenes y faroles, con faroles que se mueven y trenes que se avanzan en dirección opuesta. Te explico la teoría de la relatividad. Eso es la divulgación científica. Sigue siendo difícil, sigue siendo la teoría de la relatividad, sigue siendo un libro, no un video de YouTube de 5 minutos. La ciencia pop, en cambio, forma parte de lo que se conoce como infotainment. Información, entretenimiento, información del entretenimiento, entretenimiento de la información. Ejemplo de infotainment, mis canales. Mis canales son infotainment. Son este balance entre el entretenimiento y la información. La ciencia pop decía, alguien identificó que la fórmula que usa es desafiar una creencia débil que el público en la que crea el público, ampliamente difundida. Se desafía una creencia débil del público. Por ejemplo, ustedes creen que, no sé, alguna creencia, no sé, cualquiera. Por ejemplo, los planetas son más grandes de lo que son realmente, porque y ahí explica que los ilustradores no pueden representar los planetas y la distancia entre los planetas a la misma escala, entonces representan los planetas en una escala, los planetas están a escala entre sí, la distancia entre los planetas está en escala entre sí, pero la distancia entre los planetas y los planetas no están a la misma escala. Por eso mucha gente cree que los planetas son en realidad más grandes o están más cerca de lo que son realmente. Eso es un ejemplo de ciencia pop. Tomé una creencia débil, o sea, alguien que vio ilustraciones del sistema solar y creyó que el sistema solar se vería así, visto desde cierta distancia, vería lo que aparece en esa ilustración y con buenos argumentos le explican que no verías eso. Eso es un ejemplo de ciencia pop. La ciencia pop fracasa cuando no desafía una creencia del público, cuando dice, bueno, te voy a explicar la demostración del teorema de Pitágoras. Esto es considerado aburrido por el público. Clase de geometría. Puse YouTube para ver una clase de geometría. Nah. Cuando no desafía una creencia es considerado aburrido. Y cuando desafía una creencia fuerte, es considerado, provoca una reacción hostil. El público ya no se divierte, sino que ¿cómo que eso es falso? Cuando desafía una creencia fuerte, provoca una reacción hostil. Esta era la receta de la ciencia pop. Tomar una creencia débil, muy extendida en el público, desafiar esa creencia débil, decir esa creencia falsa, y dar buenos argumentos que demostraran que esa creencia era falsa. Ahora bien, añado yo, esto cambió con la moda del terraplanismo a fines de la década pasada. La moda del terraplanismo cambió por completo la dinámica de lo que se llamaba
de los canales que se autopercibían divulgadores científicos. Ya no se trató de tomar una creencia ampliamente extendida en la que el público creyera, sino de tomar una creencia muy poco extendida en la que la mayoría no creía y no demostrar que era falsa, sino ridiculizarla. O sea, ya no se trató ya no era educar al público mediante este procedimiento divertido de tomar una creencia débil, cuya negación no iba a provocar una reacción hostil, sino que lo iba a divertir, y al mismo tiempo le iba a resultar interesante, porque no se iba a aburrir con la explicación de por qué eso que él creía que era verdadero era falso. En cambio, ahora se trata de decirle al público, a partir de la moda del terraplanismo y del antiterraplanismo, que fue lo realmente importante, no fue el terraplanismo. El antiterraplanismo fue el que realmente importó, fue tomar una creencia una creencia fuerte compartida por todo el público, que la Tierra es aproximadamente esférica, y burlarse del hereje. No con buenos argumentos, sino con argumentos por lo menos igual de malos que los del propio terraplanista. O sea, los videos antiterraplanistas tenían errores. ¡Ay! Cualquiera que sepa un poquitito de astronomía, de historia de la astronomía, ¡ay! Estaban por lo menos a la par de los propios terraplanistas. Pero esto no era importante. Lo importante era tomar una creencia fuerte del público. La Tierra es esférica, o más o menos esférica, y burlarse de la minoría de herejes que no creían en esa teoría. No importaban los argumentos de uno o de otros. Eran igual de malos unos como los otros. Era una cuestión de autoridad y no de razonamiento. Bueno, lo que ha llegado en esta década, 2020 en adelante, lo que ha llegado a la divulgación histórica es el mismo tipo de divulgador que era el antiterraplanista. Es tomar la creencia general del público y burlarse de cualquiera que la niegue. No enseñar, no educar. Hay unos pocos que siguen usando, qué sé yo, por ejemplo, el italiano Metatron, por ejemplo, es una honrosa excepción que sigue usando la fórmula de desafiar una creencia débil del público y entretenerlo mostrándole que está equivocado. Qué sé yo, en la Edad Media todo el mundo era una mugre, andaban todos sucios todo el tiempo. Y te muestran ilustraciones de la época, textos que te dicen que no, esa gente le prestaba mucha atención a la higiene personal. Te desafía una creencia débil del público con buenos argumentos. Es una honrosa excepción. El tipo de divulgación que ha colado es del tipo antiterraplanista. Que además, por cierto, al tomarte las creencias erróneas del público como base para burlarse del hereje, ya ahora no importa lo que digan los documentos, importa lo que crea el público, que generalmente está tomado de las películas de Hollywood. O sea, es un poco, ya no te juzgan una película por ser históricamente rigurosa o no, sino que te juzgan al historiador porque tanto se adapta a la bullshit de Hollywood. O sea, medio parecido a como antes las publicidades de los medicamentos decían en la televisión, decían ante cualquier duda consulta a su médico, y en 2020 los médicos te decían, no sé, yo soy médico nomás, hacé lo que te diga la televisión. Esto es algo parecido. El rigor histórico empezó a juzgarse no a partir de los hechos reales, sino a partir de las películas de Hollywood anteriores. En fin. Y me preguntan, por último, qué pienso de los teoremas de Gödel. Este tema ya lo respondí antes, pero lo voy a responder de nuevo. Ahí el teorema de la incompletitud de Gödel. Yo creo que no tiene la importancia que se le ha dado. Se le ha dado una importancia filosófica que no tiene, porque mucha gente cree que dice lo que no dice. O sea, Gödel demostró que hay verdades que son indemostrables. Y algunas personas se interpretaron esto como que no podemos demostrar nada, como que no podemos saber que nada es verdad.
que todas las proposiciones son indemostrables. O sea, para empezar, si este fuera el caso, sería una paradoja colosal, porque si no podemos demostrar ninguna proposición, ¿cómo demostró Gödel esa proposición? Mucha gente parece haber interpretado esto, que no podemos demostrar nada, que no podemos saber que nada es verdad. No. Para empezar, podemos saber que hay infinitas proposiciones que son verdaderas y sin embargo son indemostrables. Pero, de hecho, no conocemos ninguna todavía. Sabemos que son infinitas las proposiciones indemostrables de Gödel, pero de hecho no conocemos ninguna. Así que no parece tener no solo ninguna importancia práctica, sino que no parece, no es un argumento a favor del escepticismo radical, del escepticismo pirrónico, y de hecho realmente no tiene ninguna importancia filosófica. Esto se maneja a un nivel de abstracción teórica, de formalización, que no tiene ninguna cuestión de las que se ocupa la filosofía. La filosofía se ocupa de la... Bueno, para la epistemología puede tener alguna relevancia, pero la filosofía se ocupa del ser, de la ética, de la belleza. Son cuestiones de la existencia humana, son cuestiones demasiado concretas, tangibles, aunque obviamente se las trata de abstraer, de formalizar, de ser teórico, hasta donde se pueda, no tienen ni por casualidad un grado de formalización donde pueda tener alguna relevancia los teoremas de Gödel. Para la epistemología, ahora que lo pienso, puede llegar a tener alguna importancia, pero no tiene ni por casualidad la importancia filosófica que se le quiso dar. Y se le dio esa importancia filosófica gracias a que se lo malinterpretó, a que se creyó que lo que Gödel estaba diciendo es que no podemos saber nada, no podemos demostrar que ninguna proposición es verdadera. No, de ningún modo es el caso. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.